Profesor. Ya, puse esto de aquí, ¿no es cierto? En la segunda propiedad. Y luego acá debajo les indiqué que vamos a poner el logaritmo de un cociente o división es igual a la diferencia de los logaritmos de los factores. Es igual a la diferencia de los logaritmos de los factores. Verán que acá arriba teníamos el del producto o multiplicación, ahora estamos con el de la división o cociente. Entonces ponemos, por ejemplo, logaritmo base 5. Ponemos el ejemplo, ¿ya? Logaritmo base 5 de 376 dividido para 521. ¿A qué va a ser igual este logaritmo? A logaritmo base 5 de 376 menos el logaritmo base 5 de 521. Logaritmo de un cociente o división. Aparte ponemos. Por el axioma simétrico de las igualdades, y hasta aquí la palabra, ¿no? Por el axioma simétrico de las igualdades, esta propiedad puede presentarse también de la siguiente manera. Esta propiedad puede presentarse también de la siguiente manera. Voy a ponerles en la parte de acá arriba. Ya, ponemos logaritmo base A de m menos el logaritmo base A de n va a ser igual al logaritmo base A de m dividido para n. Les decía que si yo tengo esta resta de logaritmos, debo recordar que vino de una división o cociente. Por ejemplo, logaritmo base 3 de x más 5 menos el logaritmo base 3 de x más 1, esto va a ser igual al logaritmo base 3 de x más 5 dividido para x más 1. Ahora, no siempre vamos a encontrar solo una multiplicación, solo una división. A veces vamos a encontrar ejercicios que tengan multiplicación, división, potencia en el mismo ejercicio. Entonces ahí lo que se hace es ir aplicando según la propiedad de la que se trate. Por ejemplo, ahí vamos a poner, por ejemplo, logaritmo base 4 de 3x más 1 más logaritmo base 4 de x más 4 menos logaritmo base 4 de 5x más 3. ¿Qué ocurre aquí, no es cierto? Nosotros tenemos ahí ya, nosotros tenemos acá esto que va a ser igual a logaritmo base 4. Esta suma vino ¿de dónde? De un producto, ¿no es cierto? O multiplicación. 3x más 1 por x más 4.
Pero esta resta es en cambio de una división. ¿Ya? Entonces simplemente aplicamos lo que haga falta, según lo que observemos. La propiedad que haga falta le vamos a aplicar. Vamos a la tercera propiedad. Estamos ya en la tercera propiedad. En la tercera propiedad vamos a poner, ya pongo 3, logaritmo base A de m elevado a la k, es decir, logaritmo de una potencia. Va a ser igual al exponente por el logaritmo de la base. Ya saben que esta es la base y ese es el exponente, ¿no? Ponemos entonces debajo. Aquí les voy a poner base para que se acuerden. Acá les voy a poner exponente para que se acuerden también. Ponemos debajo. El logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Es igual al exponente por el logaritmo de la base. Punto aparte, por ejemplo, logaritmo base 5 de 348 elevado a la séptima. Esto es 7 logaritmo base 5 de 348. Ya, de pronto podemos tener también aquí, ¿no es cierto? Lo siguiente, un ejemplo que dice logaritmo base 3 de 81 a la cuarta por 456 dividido para 65. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? La potencia, ¿no es cierto? 4 logaritmo base 3 de 81. Como está en un producto, pongo más. El logaritmo base 3 de 456. Y como está un cociente menos, el logaritmo base 3 de 65. Entonces van de uno en uno, ¿no es cierto? Vamos viendo, esto es una potencia. Aquí aplico el producto y luego la división. Y aplicamos la propiedad. Ya conocemos a qué es igual todas esas propiedades. ¿Alguna pregunta? Vamos a poner ahora a continuación. Por el axioma simétrico de las igualdades, por el axioma simétrico de las igualdades, esta propiedad, por el axioma simétrico de las igualdades, esta propiedad también puede presentarse de la siguiente manera. Esta propiedad también puede presentarse de la siguiente manera. Ponemos 4 logaritmo base 3. Perdón. K es aquí, ¿no? K logaritmo base A de M. Esto es igual a M a logaritmo base A de M elevado a la K. Por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 5
logaritmo base 3 de 4. Yo debo recordar que esto es logaritmo base A de 4 al base A, base 3 de 4 a la quinta. Puede estar también de pronto, ¿no es cierto?, lo siguiente. Otro ejemplo podemos poner, ¿cierto? Por ejemplo, 2 logaritmo base 4 de x menos 5 menos logaritmo base 4 de 3x más 1. ¿A qué vamos a poner que es igual esto? A logaritmo base 4 de x menos 5 al cuadrado. Como está menos dividido para 3x más 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Las propiedades, ¿no es cierto? Tengo que saber a qué es igual la suma, perdón, el producto, la división, la potencia y la cuarta propiedad que vamos a ver que es la de una raíz o de un radical. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, ponemos entonces cuarta propiedad. Cuando se cierre la sesión de Zoom volverán a entrar. Ya salió el anuncio, hay como unos 5 minutos de trabajo y de ahí volvemos a entrar y seguimos. Ya, ponemos ahora. Cuarta propiedad. Y en la cuarta propiedad vamos a anotar lo siguiente. Voy a anotarles acá arriba. Ya. Ponemos para la cuarta propiedad logaritmo base 3 de la raíz séptima de x a la quinta. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer primerito para aplicar esta propiedad? Vamos a convertir en un exponente fraccionario y decimos logaritmo base 3 de x a las 5 séptimos, ¿cierto? Así aprendimos a poner en exponente fraccionario. Y esto va a ser igual y aquí aplicamos la propiedad del exponente. Decimos 5 séptimos por el logaritmo base 3 de x. Por ejemplo, si nosotros decimos logaritmo base 2, ¿ya?, de la raíz cúbica de 4x. Entonces le transformamos esto a exponente fraccionario. Logaritmo base 2 de 4x elevado a la ¿cuánto? A la 1/3, ¿no es cierto? Porque estos están a la 1. Esto será 1/3 logaritmo base 2 de 4x. Entonces tenemos que recordar cómo hacíamos para transformar un radical a un exponente fraccionario. Aparte ponemos por el axioma simétrico de las igualdades, por el axioma simétrico de las igualdades, esta propiedad también puede presentarse, esta propiedad también puede presentarse de la siguiente manera. Dos puntos aparte. Por ejemplo, tenemos 2/3 logaritmo base 7 de x. ¿A qué va a ser igual esto? A logaritmo base 7 de x elevado a 2/3. ¿A qué es igual este exponente fraccionario? A logaritmo base 7
de la raíz cuadrada de x al, perdón, de la raíz cúbica es de x al cuadrado, así estamos. Este es el denominador, o el denominador es el índice del radical. Veamos otro ejemplo, por ejemplo, un medio logaritmo va a ser 4 de x más 7. ¿A qué va a ser igual esto de aquí? A logaritmo base 4 de x más 7 elevado a la 1 medio. ¿Ya? Y esto es igual a logaritmo base 4 de la raíz cuadrada de x más 7 a la 1, ¿no? O simplemente x más 7. O no le ponemos aquí el 1. Aquí. Pero si no está, tampoco hay problema. Ya, terminen de anotar eso para asignarles la tarea. Pero la tarea les voy a asignar ya cuando regresemos porque ya falta un minuto a que se cierre la sesión de Zoom, ¿sí?